Estamos con Alejandro Corradini. Uno lo conoce al Colo, como habitualmente lo conoce toda la gente, como profesor de educación física, ligado al deporte, ligado también a la educación, pero hay algunas cuestiones de Alejandro Corradini que tienen que ver con lo que yo le decía días pasados, algunas locuras, ¿no? Que son interesantes y que le dan una característica a su personalidad. Primero lo vamos a incorporar a la charla. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a toda tu audiencia. Primero vamos a empezar, como se dice, por el principio. ¿Dónde nació Alejandro Corradini? En Bahía Blanca, sí, soy oriundo de Bahía Blanca. Y en el año 1984, ya vine para Pringles, cuando me recibí de profesor de educación física. ¿Ahí vino donde la conoces, Inés, o la conocías de antes ya? No, nos conocimos estudiando en el Instituto de Educación Física, sí. ¿Y ya empezó a aprender ahí el amor? Sí, bueno, es evidente, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, vos ya tenés una carrera de varios años en la educación física, pero bueno, eso sería el antecedente por todos conocidos. ¿Te gusta mucho el aventurismo, el pedestrismo, escalar? Contale un poco a la gente cómo te iniciás en esas disciplinas. Bueno, en realidad yo soy un apasionado de la montaña. Esto es algo que desde muy chico me gusta. Yo tuve mi primera experiencia cuando estaba en quinto grado y los curas, iba al colegio Don Bosco, los curas me llevaron a subir el cerro Ventana. Bueno, y es un día que lo recuerdo actualmente, ¿no? Que viene en todo momento a mi memoria, porque es un día que me marcó, porque realmente descubrí algo que bueno, con el correr de los años me di cuenta que era mi pasión, ¿no? La montaña. ¿Y cuándo empezaste a desarrollarlo esto ya aquí en Coronel Pringles? En realidad, esto es algo, si se quiere, un tanto cómico, porque yo cuando me recibí, ya antes de recibirme de profesor de educación física, iba a la montaña con amigos y bueno, como lo hacía con bastante frecuencia, me pedían gente que los invitara, que los llevara a los lugares que yo conocía, y luego cuando me recibí de profesor de educación física, bueno, la mayoría de mis salidas con mis alumnos eran a la montaña, a subir el Cerro Ventana, hasta que un día en un congreso de educación física donde venían profesores de distintos lugares, cada uno con su especialidad. Recuerdo que había un profesor que estaba especializado en el cicloturismo. Bueno, pero lo concreto es que había uno que estaba especializado en la montaña y nos dio unas charlas y nos enseñó a hacer nudos y en un determinado momento dice, bueno, ahora les doy un descanso, yo voy a ir a montar un rapel y una tirolesa, y yo me ofrecí a ayudarle. Y bueno, cuando estábamos en esa tarea, él me dice, pero vos más o menos conocés de esto. Y mi respuesta le digo, sí, yo soy guía, porque bueno, hasta ese momento llevaba gente a la montaña, llevaba a mis alumnos y yo me adjudicaba ese título, ¿sí? Y entonces él me pregunta, ¿y dónde te recibiste? Y yo no sabía que existía la carrera de guía de montaña en ese entonces. Entonces le dije, no me recibí en ningún lado, yo guío. Porque yo también soy guía, pero yo me recibí en la escuela de Mendoza. Bueno, me acuerdo que fue un 24 de mayo, porque el día siguiente, bueno, era precisamente el 25 de mayo, ¿no? Y al año siguiente, en febrero, entré en la escuela de guía de Mendoza, y ahí hice mi carrera, y bueno, eso me abrió muchas puertas, porque en realidad mi intención era tener un aval para poder seguir haciendo lo que yo estaba haciendo, que era guiar acá en Sierra de la Ventana. Pero bueno, lo concreto es que cuando me recibí tuve ofertas para ir a trabajar al Cerro Aconcagua y bueno, y fui, y lo hice durante 12 temporadas ininterrumpidas. Después
hubo dos temporadas en las que no fui, estas dos últimas, y bueno, y este año, si Dios quiere, ahora el 2 de diciembre vuelvo, bueno, con intenciones de hacer mi último ascenso. ¿Por qué el último? ¿El físico no da? En realidad no lo sé, si da, yo me siento muy bien, pero la verdad es que extraño mucho la familia, las expediciones a Aconcagua son largas, y bueno, extraño eso. Esto también es una anécdota. Recuerdo que una vez vuelvo de una expedición y mi hija estaba en la pileta del club y me dice, papá, mirá cómo nado. Y cuando se tiró y empezó a nadar, me di cuenta todo lo que me había perdido, porque yo eso no lo vi, cómo había aprendido su estilo, ¿no? Porque, bueno, durante muchos años yo me ausentaba casi todo el verano por esta cuestión de ir a trabajar al Cerro Aconcagua. Entonces, bueno, me parece que es el momento, y bueno, a ver, no quiere decir que por ahí, qué sé yo, vaya y después cambie de opinión, ¿no? Porque no le tengo que rendir cuenta a nadie. En realidad, mi intención es de ir a despedirme del cerro que tanto quiero, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para escalar el Aconcagua? Bueno, requisito de salud, por supuesto, pero me estoy refiriendo qué entrenamiento, qué base hay que tener como para poder hacerlo, digamos, sin tributar tributarle demasiado al cerro, digamos, ¿no? Bueno, al Cerro Aconcagua, como estimo yo que deben ser casi todos los cerros que superan los 6.000, 6.500 metros, siempre se le tributa mucho. Eso es inexorable, es así. Si tu pregunta apunta si hay que ser un atleta de élite, mi respuesta es que no. Cualquier persona sana, que se lo proponga, yo creo que es posible. También es cierto que hay una consideración que hay que tener y que no depende del estado físico, que es la adaptación a la altura. Yo he tenido como clientes maratonistas con tiempos excepcionales, por lo que ellos me contaban, que no han podido llegar a la cumbre. Esto es una cuestión aeróbica, digamos. Es una cuestión de adaptación a la altura. Yo no soy un especialista en esto, creo que mucho mejor lo explicaría un médico, ¿no? Pero hay un componente genético que es determinante, ¿no? Y hay personas que por más entrenadas que estén, nunca se adaptan a la altura. Y hay personas que sin tener un entrenamiento, digamos, muy destacado, ¿no? Se adaptan muy bien. Lo que no quiere decir que puedan llegar, porque está claro también que si uno no se prepara, si uno no está entrenado, por más adaptación que tenga, hay momentos en que las energías se terminan y el cuerpo dice basta, ¿no? Así que, bueno, es un poco de las dos cosas, estar bien entrenado y tener la suerte de que el cuerpo responda bien a esa condición que nos expone la altura, ¿verdad? ¿Cómo es la rutina para acceder al cerro? Es decir, bueno, independientemente salís lo que demora el viaje, por supuesto, pero estando allá, ¿cuánto se tarda? ¿Cómo se prepara? ¿Qué tiempo se tardan normalmente para hacerlo? Bueno, hubo una época en que se estilaba hacer las expediciones cortas, de tratar de subir lo más rápido posible, porque decían que era mejor y que el cuerpo no llegaba a sentir los efectos de la altura, y ya hace, te diría, 4 años que otra vez se ha vuelto a la vieja usanza, donde hay que subir despacio,
tratar de no sobrepasar los 600 metros de desnivel entre un día y otro, tratar de hacer un ascenso en tipo de serrucho, por ejemplo, subo a una altura determinada, pero bajo a dormir, desciendo a dormir, y después entonces recién al otro día voy a dormir a esa altura que ya toqué previamente el día anterior. ¿Eso para qué? ¿Para que el organismo se estabilice, digamos? Para que el organismo se adapte, para que vaya... hay una primera adaptación que es funcional. Uno cuando se expone a la altura, inmediatamente la frecuencia cardíaca aumenta y la frecuencia respiratoria también, porque el organismo trata de compensar la falta digamos, de moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y después hay una adaptación más importante, que es fisiológica, que es cuando el organismo produce mayor cantidad de glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos ya están maduros para poder transportar oxígeno. O sea que en el hematocrito de una persona que vive en altura hay mayor cantidad de glóbulos rojos que de una persona que vive sobre el nivel del mar. Una deducción aritmética diría, si hago 600 metros por día, tardo 10 días en escalarlo, ¿esa sería la métrica o no? No, porque en ninguna montaña uno puede hacer ese cálculo en forma exacta, porque, por ejemplo, en Aconcagua, cuando uno ingresa al parque, el parque está, el acceso está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Uh-huh. Y el primer campamento, del que uno tiene que hacer uso obligatoriamente, está así a 3.400 metros. Pero el segundo campamento está de los 3.400 a los 4.200, ¿sí? O sea que ya hay 800 metros de desnivel. Y bueno, y eso va sucediendo de ahí para adelante, porque la verdad es que uno acampa en los mejores lugares, que tiene que ver con, bueno, con que sean playos para poder armar una carpa, que estén reparados del viento, que en lo posible que estén, digamos, del lado este de la montaña, para que cuando salga el sol pegue antes. Hay muchas consideraciones, y bueno, ese cálculo de subir 600 metros no se puede, en la práctica no se puede cumplir. Sí. No, yo lo hice muy lineal, por eso te lo preguntaba. Sí. ¿No? ¿Y cuánto se tarda entonces? Es decir, normalmente un ascenso normal. Por la ruta normal, para subir y bajar se calculan entre 16 y 18 días, para subir y bajar. Esto es lo que van a hacer ahora en diciembre. Esto es lo que vamos a hacer ahora en diciembre, pero con una diferencia, porque yo siempre trabajé para empresas mendocinas, y en esta oportunidad esta expedición la vamos a hacer con un guía marplatense, y entonces la adaptación la vamos a hacer en Vallecitos, que es algo que yo siempre consideré que era muy bueno y que nunca lo podía hacer porque bueno, me tenía que ajustar al plan que ofrecían las empresas, ¿no? Vallecitos está cerca del Parque Provincial Aconcagua, pero es un lugar que tiene otras comodidades, ¿sí? Uno tiene un refugio que está a 3.000 metros de altura, o sea que ya el hecho de permanecer ahí uno está haciendo adaptación, porque ya se está exponiendo a la altura, con comodidades para poder comer bien, darse una ducha, y con montañas de muy buena altura, a las que uno puede subir, te diría, prácticamente en el día, ¿no? Entonces, hay muchas empresas extranjeras que hace años que vienen haciendo este programa, adaptan en Vallecitos y después van y suben a Aconcagua, ahorrándose los tediosos días de descanso en los campamentos bases de Aconcagua, porque son días que se hacen larguísimos, porque uno tiene sueño pero le cuesta dormir, y como son días de descanso no es conveniente andar moviéndose mucho, entonces son días que se hacen interminables, y bueno, y con este programa eso se va a suavizar, digamos. Tengo entendido que te va a acompañar gente de Pringles en este ascenso. Sí, en este ascenso se suma Silvana Telese,
y bueno, no, nadie más. En realidad había otros interesados que por distintas razones no pueden venir. ¿Silvana ya ha hecho algún ascenso con vos? Hemos ido, sí, no ha hecho altura, ¿sí? No ha hecho, pero ha ido a salidas que hemos hecho acá en la sierra y unos trekking en la Patagonia. Así que bueno, veremos cómo... Conocida es su condición de aguerrida, ¿no? Sí, su tenacidad realmente es elogiable, sí. Así que la idea es, ustedes van a estar de vuelta antes de las fiestas. Si Dios quiere, para el día 22 estamos en Pringles. Ajá. Tal vez antes, porque, bueno, estoy diciendo día 22 porque hay días extras, ¿sí?, que están considerados por eventualidades como puede ser que alguien no se adapte y que precise algún día más de estadía. Eso está contemplado. Eso está contemplado, sí. O, obviamente, por condiciones climáticas, ¿no? Colo, esos lugares de refugio, ¿están ya preestablecidos? Los lugares de campamento están establecidos. Hay lugares donde las empresas que brindan servicio montan un campamento al que uno llega y hace uso de todas las instalaciones, llámese carpa, baño, carpa comedor, carpa con teléfono, telefonía satelital, internet. Eso es hasta Plaza de Mulas por la ruta normal que es Horcones. Plaza de Mulas a 4.300 metros. Sí, todavía falta un tranco. Sí. De ahí para arriba son lugares de acampe, pero cada uno tiene que llevar su carpa, la comida, los calentadores, el combustible, llevar todo su equipo, trasladar todo su equipo. Y después por la ruta de Falso Polacos, que es otra entrada al cerro, se entra por Punta de Vacas, es una ruta mucho más larga de aproximación, que luego se unen en el último campamento, o sea que uno realice la ruta de Falso Polacos o la ruta normal, el último campamento es el mismo. Finalmente se llega digamos, convergen. Convergen el último campamento y obviamente la ruta de ahí a la cumbre es la misma. ¿Qué sensación tenés? Vos subiste varias veces. ¿Qué es lo que te vincula a la montaña? ¿Qué sensación se tiene cuando se llega? ¿Vos lo das por descontado? ¿Hay una rutina o jamás hay una rutina ascendiendo? No. Un profesor nos dijo en una oportunidad que el guía se tenía que convertir en un artista precisamente en el arte de improvisar, pero la improvisación tomada desde un aspecto académico, es decir, con nuestra preparación, ver cómo unimos todos nuestros conocimientos para poder resolver en el momento. Porque uno en la montaña muchas veces no se puede planificar mucho, porque va con un plan preestablecido, pero sabe que ese plan con mucha suerte lo va a poder cumplir, con mucha suerte. La mayoría de las veces hay que ir haciendo adaptaciones. Por la gente, por el clima, por los recursos, por un montón de considerandos, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. ¿Qué se siente cuando uno llega? Esa es tu pregunta. Cuando hace cumbre, digo yo, ¿no? Porque uno ve a veces fotografías, filmaciones y demás, y pareciera que son sensaciones, bueno, uno se lo puede imaginar, ¿no? Es algo muy difícil de explicar, porque creo que en el común de la gente hasta puede resultar tonto, ¿no? Porque la gente que no ha tenido la suerte de vivir experiencias en la montaña, yo creo que la mayoría no alcanza a comprender
¿Por qué una persona está, por ejemplo, 40 días en una montaña para estar 5 minutos en la cumbre del Everest? Si vos le querés encontrar una explicación racional, no la tiene. Claro, claro, no, por ¿Sí? supuesto. Por eso te decía de sensaciones, ¿no? Entonces, es una alegría inmensa, es algo, si se quiere, mágico, porque cuando uno regresa de la cumbre y te pones a recordar todas las cosas que pasaron en esos minutos, en esos pocos minutos que estuviste en la cumbre, te resulta increíble. A mí me pasó la primera vez que llegué, cuando después que bajo me pongo a pensar en cuántas personas yo pensé cuando llegué a la cumbre, a cuántas personas se lo había dedicado, ¿sí? Y realmente es increíble porque te parece vos decís, bueno, pero esto tiene que haber sido una eternidad, y fueron minutos. ¿Te pasó de haber sufrido percances importantes, donde estuvo en juego tu vida o la de la gente que escalaba con vos? No mi vida, gracias a Dios, pero sí de personas que han estado en la montaña, algunos clientes míos y otros no. Porque Aconcagua es una montaña que yo quiero mucho, pero tiene un grave defecto. Es una montaña cara. Lamentablemente ir a Aconcagua demanda de mucho dinero. Entonces eso hace que la gente se extralimite en sus posibilidades. ¿Por qué? Porque gastó mucha plata. Entonces dicen, yo no voy a volver acá y tengo que dar todo lo que tengo, y muchas veces lo que creen que van a dar es más de lo que pueden. Y bueno, y sí, me ha pasado, recuerdo con un holandés que se descompuso muy mal y bueno, gracias a Dios salió porque se lo inyectó a tiempo y me dio mucho trabajo bajarlo desde el lugar donde estaba. Si no hubiese sido por la ayuda de un militar y un italiano que me ayudaron a bajarlo hasta el refugio Independencia, que está a 6.300 metros de altura. Bueno, de ahí, de los 6.300 a los 6.000 lo bajé solo, pero bueno, me dio mucho trabajo, y creo que si no se lo hubiese inyectado cuando él se descompuso, no sé cómo hubiese terminado. Vos decís, llegué a ese campamento a 6.000 metros. ¿Ahí hay algún tipo de asistencia especial? No. 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 Hay un tambor que tiene un tubo de oxígeno, que lamentablemente nosotros no lo pudimos usar porque había habido una emergencia el día anterior y el tubo estaba vacío. O sea que lo sacamos del tambor, todo, pero el tubo no tenía oxígeno porque el día anterior había habido una emergencia. Entonces, bueno, no quedaba más remedio que seguir bajando, ¿no? Cuando llegamos a Independencia, estas dos personas que me ayudaron, los dos me dijeron, bueno, se disculparon, pero que ellos estaban exhaustos, porque ellos habían llegado, bueno, el militar había llegado a la cumbre y el italiano se había vuelto porque no daba más, así que imagínate cuál era su estado. Entonces, bueno, era comprensible, estaban sumamente agotados y bueno, no iban a exponer su vida, así que bajaron. Colo, para ir cerrando, el tiempo juega, digamos, el clima, ¿no? El tiempo juega un papel fundamental para esto. En ese aspecto, ¿ustedes se manejan con partes meteorológicos específicos o supongo que hay, más allá de la información común, hay partes específicos meteorológicos? Guardaparques va dando diariamente el parte meteorológico y las empresas a su vez bajan su propio parte, ¿no? En realidad lo que hacen es consultar páginas que nosotros también tenemos acceso, claro. Tenemos acceso, sí, no es que sea nada especial, ¿no? Hasta, bueno, hace unos años atrás era un poco los conocimientos de uno y la intuición
y bueno, y ahora la verdad que con estos adelantos tecnológicos, más allá de que se pueden equivocar, se equivocan menos de lo que se equivoca uno personalmente, ¿no? Entonces, me parece a mí que es tonto no hacer caso de parte del ¿Te ha meteorólogo. pasado de tener que abortar un ascenso por problemas meteorológicos? Sí, sí, muchas veces. Sí. ¿Y qué se hace? ¿Se espera que...? Hay veces que se puede esperar según donde uno haya abortado el ascenso, y hay otras veces que no. Si uno está, por decirte, en la cueva, siempre hablando de Aconcagua, ¿no? Sí, Porque sí, eso por es inherente a todas las montañas. Sí, claro. Pero si uno está en la cueva, que es un lugar que está a 6.600 metros, y llegó hasta ahí, es muy difícil que al día siguiente el cliente quiera volver a subir, porque ya llegar hasta ahí es un esfuerzo muy grande. Entonces, normalmente no dan las energías para bajar y al día siguiente hacer un nuevo intento. Colo, muchas gracias. Ha sido una charla instructiva. Sé que hay gente que le gusta esto, por ahí se inspira y quién te dice que en vez de ser este el último, sea el penúltimo, ¿no? Bueno, puede ser. También es cierto de que Aconcagua no es la única montaña. Hay muchas, y también es cierto que cada uno tiene su cumbre. Aconcagua significa mucho para mí, pero no es la montaña que más me emocionó, ¿sí? Así que, bueno, hay gente que puede tener su cumbre en el Cerro Tres Picos, que seguramente la tiene, porque yo lo he visto, lo he sentido de esa manera, que ha hecho un esfuerzo muy grande y para poder llegar a ese lugar. Otros ha sido el Lanín, otros ha sido el Domullo, en fin, el Plata. Cada uno tiene su cumbre. Lo importante es que lo viva con intensidad, que respete la montaña, que entre en comunión con ella, y yo creo que es algo que da muchas satisfacciones, siempre sabiéndola respetar. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a vos, Ricardo.